Ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, como decíamos, están ahí, se está compartiendo pantalla, dijimos que estamos entonces dentro de lo que es la unidad 2, comunicación animal y lenguaje humano, de manera comparativa. Juan Carlos Gómez, este es el texto de lectura, acá tienen la foto, la imagen del texto, ¿sí? Apago la cámara porque se me hace que es mejor para... La idea de trabajar o de pensar este autor tiene el propósito de abordar los objetivos del programa para esta unidad, ¿no? Saber qué pasa con la comunicación animal versus la humana. Van a ver que en este caso no es el humano en términos de adultos, sino estamos hablando de niños y niñas, ¿bien? La comparativa va a ser con una perspectiva de la adquisición del lenguaje, de ciertos monos. Los monos con los que él va a trabajar, o los que va a recuperar, digamos, experimentos, investigaciones que se hicieron, son los monos TOTA. Estos monos son unos monos de... a ver, ¿cómo decir eso? Hasta el momento, hasta que ellos hacen el experimento, que esto es 1990, para hacer una idea, ya es viejo el experimento, pero bueno, en ese momento fue bastante controversial, porque lo que la comunidad científica creía hasta ese entonces, es que estos monos, cuando se acercaba un predador, ¿sí? Al momento que se avecinaba o se acercaba un predador, sentían miedo y por ende lanzaban una vocalización o un chillido de miedo, y un gesto de miedo también acompañaba, y un comportamiento evitativo de ese peligro. Ahora, durante tanto tiempo se dijo, entonces, o se pensó, se aseveró, que de alguna forma estas llamadas podían evocar simplemente eso. Algo bastante primitivo, elemental, no complejo. Pero se van encontrando, ¿sí?, con estos monos africanos, tota o monos verdes, también denominados monos verdes, se van a encontrar con que tal vez no es como lo pensaban, y en realidad tienen un sistema de comunicación que tiende a ser más complejo. Acá me salté varias diapositivas porque como que estoy queriendo ir a lo central del texto. Después ustedes las pueden ver más con más detenimiento, en total lo tienen ahí en el Drive, y Ultra, van a estar visibles. Bien, entonces hay una instancia A y una instancia B. En la instancia A ustedes van a poder observar que es como una observación natural, ¿no? En el hábitat natural de estos monitos, y ellos descubren que hay 3 tipos de llamada, no sé si ven acá que señalo con la flecha, ¿vieron que tienen como variación en las niñitas estas? Esa variación indicaría que son distintos tonos de esa llamada, o entonaciones, tonos, no, tonos, o variación en cuanto a la señal sonora. Y que ese tipo de llamada que produce un mono que alerta al resto del grupo, y que ellos creen, en esta observación que hacen, que hay un tipo de llamada para cada predador que los persigue. Hay un tipo de llamada para la serpiente, hay un tipo de llamada para el leopardo, hay un tipo de llamada para el águila, y que de acuerdo al tipo de llamada, no solamente es que hay una llamada distinta para cada uno, sino que decodifican que tienen que hacer una conducta distinta según el tipo de llamada. O sea, si la llamada que escucha el resto es de serpiente, permanecen y observan. Si la llamada que escucha el resto es de leopardo, corren a un árbol. Y si la llamada que escucha el resto corresponde a águila, entonces se esconden debajo de un arbusto. ¿Bien? O sea que... ¿Qué opinan de esto que estamos diciendo? Primero, estamos diciendo que tiene un tipo de llamada para cada predador y que hay un correlato conductual diferente según el tipo de llamada. Esto es lo que me hace pensar en la comunicación entre las abejas, que también, o sea, hasta qué punto es lenguaje, el mismo cuestionamiento anterior. O sea, correcto, porque un mono da el aviso y el resto responde frente a ese llamado, pero no de manera retroalimentada, como solo observan la situación y accionan en base a lo que el mono alerta, pero esta idea de lenguaje como tal no
no aparecería tampoco, ¿no? Más que nada es un sistema de comunicación y solo se basa en eso. Bien, con lo cual es bastante interesante, ¿sí? La pregunta, como decís vos, es ¿qué interpretamos? Porque acá tenemos el dato de lo que observan. Bueno, pero igual vamos a ver porque esto es lo que ellos observan. Y ellos dicen, si estas vocalizaciones que ellos producen no son solamente chillidos de miedo y efectivamente son tipos de llamadas, tiene que ocurrir que cuando nosotros grabemos ese sonido y se lo reproduzcamos, ellos, según el sonido, cambian la conducta. Hicieron eso. Entonces, en la parte B van a ver que es el experimento ya. Están controlando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Les van a esconder, no al predador, por eso está tachado ahí, no va a estar presente el predador. Tampoco va a estar el mono que avisa, en su lugar va a haber un altavoz escondido en un arbusto, esconde el altavoz y produce una de las llamadas, ¿no? Entonces ellos esperaban que según la llamada esté el correlato. Producen la llamada y efectivamente desencadenan el correlato conductual que ellos esperaban de acuerdo al tipo de llamada. Por lo cual ellos consideran que, y todos, obviamente, que sí, que se corrobora su hipótesis. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que sí, que efectivamente es un sistema de comunicación, y que es un sistema de comunicación complejo. Nosotros decimos que cuando hablamos de las palabras, ¿qué característica tiene una palabra? ¿Qué sería una palabra? Un signo, Bueno, es un signo. ¿Por qué? porque una palabra está en lugar de otra cosa, o sea, una palabra me representa Bien, algo, me dice referencia. qué es. Referencia a algo más, ¿no? A un objeto, una persona, si es un nombre, como veíamos con Sebeo, ¿se acuerdan? Y Claro. entonces, ¿qué más? La palabra tiene un significado también. Muy bien, y tiene semántica, tiene referencia y tiene semántica, excelente. Esas dos propiedades, la pregunta es si están presentes en este sistema de comunicación. Entonces ellos como que empiezan a interpretar y dicen, claro, hay contenido referencial, porque según la llamada que hacen, referencia o serpiente, o referencia a leopardo, o referencia a águila. Y significa que tengo que subirme a un árbol, o significa que me tengo que subir a un arbusto. Entonces, ¿hay contenido referencial y semántico en el mundo animal? Sí, sí hay. Entonces hay palabras. Claro, porque entre ellos se pueden comunicar, se pueden entender. Bueno, estos autores, entonces, lo que plantean es que existen palabras. Ay, chiqui, los que entraron recién, mándenme el... Ah, bueno, esperen que voy a admitir una compañera más. Por si meto la pata y le pongo frente a alguien. Quienes entraron recién, pónganme el apellido y nombre en el chat, para no ponerlos ausentes, porque ya pasé lista, por eso, por si las dudas. Para no meter la pata. Aviso, ¿eh? Bien. A mí me puso presente, creo que sí, sí. Ah, ahora después cualquier cosa chequeamos con el que no esté tan seguro, ¿sí? Bien. Me fui. Ah, sí, que habían palabras entonces, dicen estos autores, en el año 90, que podías decir que hay contenido referencial y hay contenido semántico en las llamadas de los animales. Por ende, se hablan de palabras en el mundo animal. Sonamos. No era que el lenguaje era una capacidad humana. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó todo eso, no? Bueno, y entonces les sigo contando la historia. Así que vuelvo al PowerPoint. Lo dejamos ahí. Vemos qué pasa después. Por ahora nos quedamos con que ellos interpretan eso, ¿bien? Sigo. Bien. Van a ver que yo les puse, es como sigo con mis anti-power, son los anti-power, porque tienen mucha palabra. Nunca hagan eso, cuando ustedes tengan que exponer, no hagan eso. No hagan esto que hice acá. Soy el ejemplo de lo que no tienen que hacer. No, lo digo porque ahora se los dejé como un recurso didáctico y les puse colores distintos con un propósito, y mucha palabra para que les quede como una especie de resumen, pero la idea es que no hagan esto con sus powers, sino más imagen, como el anterior, ¿vieron? Que Nos tenía sirve como resumen a la vez. Sí, no, igual lean, ¿eh? Lean, ¿eh? Bien. Está leyendo, ¿no es cierto? Bien, leen.
¿Sí? Está bien. Bueno. Bien. Entonces, les decía, hay varios estudios que se siguen haciendo porque, claro, esto revolucionó todo. Dicen, bueno, entonces sí hay llamada, y estas llamadas comunican, es comunicación. No es solamente un chillido de miedo, te están comunicando. Entonces siguen investigando y descubren que existen otros grupos de monos que conviven con ellos, o que conviven así con ellos, y que también tenían, para esos grupos congéneres u otros grupitos de monos, tota, tenían también ciertas llamadas para avanzar que referían o que se codificaban como avanzar o alejarse, ¿sí? Entonces, quiere decir que también había llamaditas para ellos. Ahora el punto es este, o lo que llama la atención, es que entonces, en donde esta hipótesis, como ahí lo marqué en amarillo, ¿no? Quiere decir que estas llamadas activan representaciones mentales de esos objetos externos en los monos. ¿Por qué? Les explico por qué y ahí lo pensamos juntos. Ellos están diciendo, los autores dicen que estos grupos de monos, cuando escuchan a uno, bien, que hace la llamada, desencadenan la conducta. Les pregunto, ¿vieron al predador? ¿El resto de los monos? No. No. Escucharon una llamada. ¿Qué significa? Que entonces pueden representarse mentalmente que esa llamada está haciendo referencia a un objeto externo relevante de su entorno, el predador. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. ¿Entienden? Por el sistema auditivo. Quiere decir que entonces hay representación. Hay una representación mental, todo lo que hablábamos con Peirce también, ¿se acuerdan? La representación mental, ¿eh? Por eso dice, las llamadas activan representaciones de objetos externos en la mente de los monos. Esto es lo que ellos vienen pensando, ¿sí? Entonces dicen, bueno, a ver, vamos a seguir probando con las llamadas y demás. Y es interesante que ellos como que van viendo si cambia, si se lo ponen en un ritmo constante, ¿sí? O lo varían a la intermitencia de ese sonido. Y así van probando un montón de cuestiones para ver qué era lo que pasaba. Y efectivamente se les corroboraba, se les seguía corroborando esta hipótesis. O sea, miraban, desencadenaban la conducta apropiada conforme a la llamada, ¿sí? O sea, volvieron a repetir el experimento también con las llamadas para los monos de avance avance alejamiento y se repiten. Quiere decir que esto comprueba esa hipótesis que ellos todavía tenían ahí como esa hipótesis interpretativa. Se repitieron, ¿no? las evaluaciones y se sigue comprobando, no es algo al azar. Y entonces ellos dicen, bueno, seguimos investigando y descubrieron otra cosa más, que era que ellos discriminaban la identidad del que generaba la llamada. O sea que era diferente si el que hacía la llamada era una cría, el que hacía la llamada era un adulto. ¿Sí? Si era un congénere adulto el que hacía la llamada, de manera automática desencadenaban el comportamiento. Si el que hacía la llamada era una cría, no, primero verificaban si era así para desencadenar el comportamiento. Y eso es un dato muy interesante, ¿sí? Les voy a decir por qué, ahora les dejo un suspenso y les cuento por qué en un ratito. Bien. Entonces ellos ven acá, es lo que les digo de que van viendo la identidad de quién alerta. Bueno, entonces ellos dicen, estas palabras, que podemos decir que utilizan los tota, los monos tota, lejanos de manera a nuestra línea evolutiva, este sistema de comunicación, la gran pregunta de psicología, ¿es innato o es adquirido? ¿Qué piensan? Bueno, igual lo tienen acá el spoiler en la diapositiva de lo que les estoy preguntando, pero básicamente lo que ocurre es que dicen, para saber esto, tenemos que ir a buscar monos en cautiverio, porque estaban observando monos en su hábitat natural. Entonces, ¿qué hacen? Van a
Van al zoológico, buscan monos en cautiverio que hayan nacido en cautiverio, ¿sí? Que no hayan tenido previo contacto con el hábitat, para que eso no esté contaminado lo que van a observar. ¿Y qué hacen? ¿Y qué piensan que se encuentran? Sí, efectivamente los monos que habían sido nacidos y criados en cautiverio tenían las llamadas. ¿Sí? Ahora, tenían llamadas para predador aéreo y predador terrestre, pero lo interesante de esto, o lo que ocurre es que ellos tienen, se dice, un uso sobregeneralizado de esa llamada. O sea que lanzaban el chillido o la vocalización correspondiente a águila, pero si pasaba un avión, un pájaro, otro pájaro que no fuera. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, de manera generalizada, todo lo que volaba chillaban. Entonces se dice que eso es un uso sobregeneralizado. Ellos creen que entonces ese sistema de comunicación es innato y que, digamos, desenvolviéndose en su hábitat natural, van especializándolo a los, especificándose a los predadores que tienden a ser los amenazantes, ¿no? En su hábitat natural. Como eso no está ocurriendo en el contexto de cautiverio, sí se evidencia las llamadas, pero hay un uso sobregeneralizado de las mismas. En el mundo humano, para comparar, les recuerdo que la actividad asincrónica de Gómez también es hacer un cuadro comparativo, así que presten atención a estas cosas que les digo. En el mundo humano, comparativamente con los niños, en los niños también ocurre que hay una sobregeneralización, el uso de la sobregeneralización. Por ejemplo, cuando estamos en periodos de entonces, la adquisición del lenguaje, podríamos decir que los niños y las niñas, por ejemplo, utilizan la palabra, no sé, tutú. ¿Qué es tutú? Auto. Auto. Una Bien. falda. Para hacer referencia al auto, pero también, ay, me corre todo. Está loco esto. A todo lo que tiene rueda. A todo lo que tenga rueda, la bicicleta, no sé, lo que fuera, Sí. el tren, el camión, todo es tutú. Para los chicos, ¿bien? Eso es sobregeneralizar. O decir guau guau a todo animal. Guau guau no es perro. Y que ese guau guau es como una etiqueta que referencia a todo animal. La usan como una categoría. ¿Sí? Pero, a diferencia de los monos totas, si bien el uso sobregeneralizado es una similitud, se da tanto en los monos tota como en los niños, en los monos tota eso se da, ese sistema se da de manera innata y su uso es sobregeneralizado hasta que se especifica. En cambio, en el niño es como una etapa en la que eso ocurre mientras va aprendiendo, ¿no? Esto de las reglas, cómo se usan, etcétera. Y las palabras, ¿no? Las van comprendiendo y aplicando. Y entonces, no solamente es una fase de ese proceso de desarrollo que tienen, de desarrollo lingüístico, que tienen los niños, sino que también hay otro proceso que está combinado, que es el de la subgeneralización, o el uso restringido, o sobre restringís o sobre generalizás. La sobregeneralización es cuando, como les dije, es cuando decís guau guau a todos los animales, ¿no? Ahora, el uso restringido es cuando vos usás, por ejemplo, sabemos que flores es una categoría, ¿no? Las flores. ¿Qué agrupan las flores? A las margaritas, a las rosas, etcétera, ¿verdad? Es como si el niño usara solamente flor, no sé, para rosa y no para todo el resto. Restringió una categoría a una cuestión específica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bien. O como si solo le llama tren a su trencito de juguete y el tren de verdad, el tren que ve en la tele lo llama, no sé, tutú. ¿Entienden? Entonces usan sobre restringidamente o sobre generalizan. Esas son dos dinámicas del proceso que se da en la adquisición del lenguaje en los niños. ¿Bien? Después les contaré los debates, porque hay posturas innatistas sobre la adquisición del lenguaje, y hay posturas más ambientalistas. En sí, casi ninguno niega que exista la biología y lo sociocultural. No es que, o lo ambiental, vamos a decir, no lo sociocultural, porque me tiro digo que
no niegan que exista biología ambiente, ninguno. Lo que pasa es que cuánto pesa más alguna de las dos esferas o cuestiones en juego, es el punto que denota cada teórico. ¿Me siguen lo que estoy diciendo o no? Me preguntan cualquier cosa. Profesora, una consulta en temas del habla. Los niños, ¿hasta qué edad esperada es que ellos puedan conversar, dialogar, digan una palabra? Y mirá, a lo largo del desarrollo es así. Cuando los niños nacen, se ve rápidamente que hay toda una predisposición a lo que es lo comunicativo, ¿no? Hay un montón de experimentos, creo que ustedes van a ver en Psicología del Desarrollo, y espero que lo vean, o no sé si seguirá estando o no, porque es una bibliografía un poquito viejita, y no sé si seguirá o no, pero existe un autor, anótenlo, que se llama Daniel Stern, que él escribe El mundo interpersonal del infante, es un psicoanalista de hace experimentos, qué loco. Y entonces se plantea esta cuestión del orden de observar bebés, y miden la tasa de chupeteo o el mantenimiento de la mirada en torno a algún objeto. Y por ejemplo hay experimentos que le muestran un rostro animado versus un rostro inanimado. Y permanece más tiempo mirando el animado, el rostro de la madre o el rostro de otro. Bueno, y así van haciendo un montón de experimentos y van dando un montón de afirmaciones sobre cómo hay una predisposición a esto, al encuentro con el otro, al vínculo con el otro, comunicativo, etcétera. A los 2 meses está la sonrisa social. A medida que van avanzando en el desarrollo se inicia con el balbuceo. Van jugando con los sonidos de las vocales, con los sonidos de las consonantes, van formando sílabas, empiezan a silabear, se dice. Entonces, escucharon los que tienen niños, hijos, sobrinos, vecinos, etcétera, niños alrededor o bebés alrededor, habrán visto que juegan con el ba, y empiezan a repetir, se llama balbuceo. En un primer inicio hay un balbuceo, después hay un balbuceo reduplicado, o sea que lo vuelven a repetir, lo repiten, hasta que en algún momento hay una autora que se llama Carmela Smith que dice, eso se convierte en mamá. Va, hasta que en un momento eso es mamá. Referencia a alguien tiene un significado, pero lleva un proceso eso, ¿sí? Y hacia los 12 meses, para que se den una idea, está lo que se llama el periodo holofrástico, en el que usan una palabra en lugar como de una oración. Y a veces las palabras aparecen amalgamadas también, ¿sí? Como si fueran, juntan 2 palabras, las apelmazan, las pegan, las pegotean. Esos pegoteos de palabra que a veces también forman oraciones, ¿no? Mamá zapato, zapato más, ¿no? Entonces ahí te está diciendo que ese es el zapato de la mamá. Lo que pasa es que obviamente todavía no hizo las reglas gramaticales, recién a los 3 años aparece el uso de la gramática, ¿sí? Y a los 2 años de edad se llama, o se espera que ocurra lo que se llama el estallido de vocabulario. Cuando tienen, de repente parece que uno se va dando cuenta que comprenden más de lo que dicen. Muchas más palabras comprenden de las que dicen. Y como les dije, a los 12 meses hay una palabra que vale por oración, a los 2 años, o sea, 24 meses, el estallido de vocabulario, donde de repente es como que te dice un montón de palabras, parece que fue del día a la noche, pero no es así, llevó todo un proceso, ¿sí? Y hacia los 3 años aproximadamente el uso de la gramática, donde como las oraciones aparecen como por acoplamiento, o sea, mamá zapato, hasta que terminan diciéndote el zapato ese zapato es el de mi mamá. O ese zapato es de mi mamá. ¿Bien? Bueno, todo eso va pasando en el desarrollo. Mientras tanto, van a haber un montón de vicisitudes en esa curva de desarrollo lingüístico. ¿Sí? Entonces, hacia los 24 meses lo esperable es el estallido de vocabulario, y hacia los 3 años lo esperable, a lo que me preguntabas, lo esperable es el uso de la gramática. Perfecto. Bien. Después, las palabras van a tener distintas funciones, que eso lo vemos un poquito más adelante cuando vemos algo de Jacobson, las funciones del lenguaje. ¿Qué función tiene lo que yo estoy diciendo? Si yo se lo digo al otro porque le estoy pidiendo que haga algo, porque estoy queriendo compartirle algo, ¿sí? Eso de la función del lenguaje lo vemos más adelante, pero
que es pragmática, para qué efecto pretendo tener en el otro, o lo que digo, siendo niño o adulto, ¿no? ¿Bien? Ujú. Ok. Bien, ¿hasta acá se entiende entonces lo de sobregeneralización? Comparativamente mundo humano, mundo animal. Sí, profe. Bien, Sí. continuamos. También hay otros monos estudiados, que son los monos Diana, y también están los monos Campbell. Están por las cotas de marfil, estos monos, ahí tienen el costado como la foto del investigador, que es Klaus, que vino investigando, etc. También encontró que hay semántica en las llamadas de estos monitos, ¿bien? O sea que también evocan, referencian, tienen un significado, con lo cual también se encuentran, o sea, estos mismos hallazgos de los monos totas se encuentran en otros monos, de otros lados, ¿sí? También encuentran, que entre los monos que conviven conjuntamente se pueden decodificar, ¿sí?, lo que dicen las llamadas de los demás. Quiere decir que, por ejemplo, supongamos que están los Campbell y los Diana en el mismo terreno, en su mismo hábitat, junto con los chimpancés. Y los chimpancés tendían, dicen los investigadores, que tienden a cazar a los Diana, ¿sí? Hay dos cosas curiosas. Una cosa curiosa, cuestión curiosa, es que por más que haya distintas especies cohabitando, se decodifican mutuamente las llamadas. O sea que si un Diana lanza llamada de depredador aéreo, los demás también, aunque no sean de su misma especie, pueden entender lo que está diciendo, la llamada. Decodificar, vamos a decir, más que entender. Pueden decodificar esa llamada y hacen el correlato conductual, se escapan y hacen lo que tienen que hacer. Eso, bueno, en un momento algunos se sintieron tentados, ya que hablaban de palabras en el mundo animal y demás, se sintieron tentados a decir, hay bilingüismo en el mundo animal, porque se codifican entre varios, ¿no? Bueno, decir bilingüismo es muy fuerte, también lleva mucho debate, quiero aclararlo también, ¿sí? Y una cosa también, y la segunda cosa llamativa, que es que no habían, si bien los chimpancés cansaban a los Diana, no había un tipo de llamada especializada para chimpancés. ¿Se les ocurre por qué? Porque podrían ser decodificados. O sea, que el chimpancé, avivarlo de dónde están escondidos, o sea, revelar la ubicación. Por ende no. Entonces ahí está, o entra en juego, la pregunta de si esto en realidad no es adaptativo. No entendí, profe, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo tenés acá en la diapo, arriba de todo, lo marco en amarillo, las llamadas podrían revelar la ubicación. O sea, si Sí. el mono Diana le quiere alertar a sus colegas, a sus compañeros, que va a venir el chimpancé a cazarlo, el chimpancé rápidamente lo va a ubicar, se hace la llamada. Ah, ok. Lejos de prevenir, lo Porque- avivó al predador. Y se Claro. escapó. El chimpancé. Claro, Por eso se queda callado. claro. Entonces esto lleva a pensar mucho sobre lo que es el valor adaptativo de esta llamada. Bien. Más las críticas que después terminan teniendo la comunidad científica, no sobre los experimentos, porque los experimentos son divinos, sino sobre la interpretación. Bien. Entonces, problematicemos sobre los errores que tienen estos monos. ¿Tienen un sistema de comunicación? Sí, nadie lo niega. No sé si podríamos hablar de palabras. Acá en el último ítem, si ustedes se fijan, yo se los puse, que ellos dijeran que hubiera referencia y semántica para describir ese tipo de llamadas, despertó mucha polémica. Y 9 años después iniciaron su investigación, ellos no lo llaman semántica seca, lo llaman semántica funcional, para explicar que en realidad, y miren cómo lo definen, y lo puse en amarillo para leérselos porque amo cómo lo definen, se tienen que retractar un poco de lo que dijeron, ¿no? Entonces fíjense que dice que es una semántica funcional en el sentido de que sus llamadas funcionan como si fueran referenciales, siendo probable, ¿ven cómo se atajan? Siendo probable, como si fueran,
siendo probable que se produzcan por mecanismos cognitivos distintos al de los humanos, claro, porque no son cercanos a nuestra línea evolutiva. Entonces la pregunta es, ¿qué subyace a estas llamadas? ¿Qué mecanismo está en juego? Era la gran pregunta. Y fíjense que aclaran, y sus significados puedan ser diferentes de lo que los humanos entendemos como significado de una palabra. ¿Bien? O sea que no serían significados en los términos de los conceptos de las palabras como hablamos nosotros o como hacemos referencia a nosotros a nivel mental. ¿Sí? ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? Además se hallan otros errores en la comunicación de que ellos tienen, por ejemplo, y la decodificación del ambiente, ¿no? Por ejemplo, si ellos ven una huella, no sé, un rastro, una serpiente, no piensan que puede estar cerca el predador. Solo sirven las llamadas para decodificar del ambiente. También tienden a ignorar las llamadas, que haya un cadáver cercano y que esto pueda ser un indicador, un índice o una señal de que, no sé, el leopardo está cerca o que la serpiente esté cerca. No hay otras cuestiones relevantes. Y otra cosa más es que cuando ellos hacen la vocalización para alertar a los congéneres, no la cortan repentinamente, sino quedan repitiéndola. ¿Sí? Entonces lo que tienen en verde acá, en letras mayúsculas, son las interpretaciones que ellos hacen, y lo que tienen abajo es como se tienen que cubrir con lo que dijeron, porque claro, es muy fuerte. Ellos dicen, las llamadas parecen expresar información referencial sobre un objeto relevante. O sea, la llamada referencia al predador, lo que decíamos hoy. Y también hay una información de representación mental, porque no está el predador, en ausencia del predador se lo están representando, y actúan con un correlato conductual ante esto. Pero, claro, es semántica funcional. O sea, que sirve para lo adaptativo del ambiente, que no es lo mismo que la semántica del mundo humano. ¿Sí? ¿Entienden? Esto es muy importante. Esta diapositiva es muy importante. Es posible pregunta de parcial. ¿Me entiendes? ¿Preguntas hasta acá con lo que dije? No, ¿No? No, ¿Listo? profe. yo Bien. no. Yo, profe, te quería hacer algo que pensaba yo. Porque dice que los monos tota son una especie que vive en peligro y el 70% de los monos jóvenes se mueren. O sea, como que yo pienso que ellos tienden a tener una alarma para cada tipo de los depredadores, y a la vez la conducta tiene que ver según el depredador. Entonces yo Claro. pienso, será como para mantener la especie y no desaparecer, digamos. Claro, es supervivencia pura. Supervivencia pura. Sí. Porque viste que dice el autor, como que no se van a esconder cuando viene un leopardo en los arbustos, porque es de ahí donde se esconden los leopardos. Exactamente. Por eso la O sea, alarma. no es aleatorio o no es Exacto. casual la conducta que desencadenen cuando se escucha una determinada llamada. Cuando Claro. ellos escuchan la llamada leopardo, si se esconden detrás de un arbusto, son un bocadillo para el leopardo. Claro. Capaz que están arriba del árbol, es más difícil que suban. Y con la llamada de águila, lo mismo, se esconden detrás del arbusto, no arriba del árbol, porque si están arriba del árbol les queda de paso a la águila. Claro. La quitan y ya está, ¿entienden? Entonces, claro, sí. Totalmente. Sí, sí. Muy bien. Muy buena apreciación, y eso se me pasó a aclararlo, así que está muy bien. Bien. Bueno, ¿bien hasta acá? Sí. Sí. Es muy ameno Gómez, además. Sí, entre los Cuento dos. que trabaja en España, es primatólogo, es un genio. Esta es la tesis doctoral de él, que está publicada en libro, ¿sí? Ujú. Bueno, continúo. O sea, él no es el que hizo aclaro esto también, él no es el que hizo estos experimentos. Esto es lo que se llamaría el estado del arte, cuando vos buscás investigaciones que hayan tratado el tema que vos querés trabajar. ¿Se entiende, no? Eso también se llama estado del arte, así van aprendiendo de él. Algunas cositas. Después cuando llegan a metodología dicen, yo lo sé por semiología. Eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Fíjense que hay más llamadas referenciales en otras especies no primates. Por ejemplo, en las ardillas y en las gallinas.
Amo ese gato que está ahí. Lo amo. Ámalo. Es que Me no lo puedo encantan- sacar. Lo Me saco del encantan las medio, rayitas marrones que tiene ahí. Me encantan. es terrible. No lo puedo sacar del medio. O sea, lo Es saco que y es se una, vuelve a me meter. encanta. No, el mío también, ¿eh? La mía también. No sé, de casualidad no está acá. Ay, mira lo que son, mira los ojazos que tiene. Es Bien. hermoso. Además, se pone bien ahí. Viste que te hacen eso, que se te ponen A propósito. A propósito. no se está mirando, mira lo que es, una belleza. Hasta que me parece hasta que sabe que estamos hablando de él, es él, ¿no? Él o ella. Sí, se hacen lindos, se hacen lindos. A propósito. Tal vez en el futuro estudiemos el comportamiento de los gatos durante la pandemia durante las clases de Zoom. ¿Saben? Porque no solamente pasa en estas Verdad, clases, el sino en gatito todas de las Zoom. reuniones de Zoom. Es verdad. La mía pareció trepada una cortina atrás mío y después, no sé, colgada de la persiana y me decían, dejá salir ese pobre animal. Pero bueno, en fin, nada. Sí, es interesante. El comportamiento animal es muy interesante comparativamente con el mundo humano, más interesante aún. Los gatos funcionan más con los reforzadores positivos. Bueno, no importa, no me voy a ir para otro lado igual. Y existen terapias con la gatoterapia, ¿no? Terapia asistida con animales. Bueno, en fin. Estamos en las llamadas referenciales, entonces en animales que no son primates. Bueno, las gallinas, los pollos y las gallinas, o sea, pequeños y adultos. En las ardillas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, se vuelve a aclarar que en verde, lo tienen como ahí, mayúscula en verde, no sabía qué más ponerle de color. De alguna manera dicen, esto no es irrelevante, ¿sí? Es muy importante, más allá de que son otros mecanismos distintivos, lo interesante es que estas comunicaciones son bastante complejas y no son cercanos a nuestras líneas evolutivas, y que tal vez no sean tan rudimentarios como en un momento se pensó, ¿sí? Eso es como un poco lo que se plantea, y acá van a ver que dice referencia sin símbolos, porque vuelvo a repetir que la antropología nos define como un animal simbólico, y que nosotros decimos, bueno, pero si en el mundo animal hay signos, ¿por qué decimos que es un animal simbólico? ¿Dónde queda ubicado el humano si hablamos de signo del mundo animal? Pero claro, estamos diciendo que signo y símbolo no son lo mismo, que el símbolo atañe o implica la arbitrariedad, mientras que lo sígnico no necesariamente siempre será así. O sea que el símbolo es un tipo de clasificación de signos, pero signo es algo muchísimo más amplio. Tienen otras clasificatorias no necesariamente implicadas con lo arbitrario y lo convencional. Entonces, claro, estos animales tienen referencia, por supuesto que sí, pero no con símbolos. Entonces, en tal caso, lo que tendríamos que hacer es denominar vocalización en lugar de palabra, que sería el término correcto para este tipo de llamadas. Vocalización, no palabra, y que el plano semántico es una semántica funcional, no la semántica de lo simbólico de lo humano. Y a su vez esto también nos podría llevar a problematizar y a plantear esta idea de qué pasa con la comunicación en formato no verbal, ¿sí? Si no más vale visual, estamos hablando, estamos comprometidos a lo visual, vale decir la gestualidad, la cara, la gestualidad. Miren que capítulo 7 se llama Caras, Gestos y Llamadas, que las llamadas atañen a lo verbal, pero las caras y los gestos a lo visual. Entonces vamos con el plano visual. Por eso hablamos de comunicación prelingüística, porque es antes de que se dé el estallido vocabulario, y lo que hablábamos hoy, los niños se comunican antes de que se dé eso, sí. ¿Y apoyados en qué? En gestos. De los primeros gestos que se tienden a aparecer es el famoso llamado pointing, que es el gesto de apuntar, el gesto de señalar. Es un gesto especializado del mundo humano, ya se los adelanto, que es propio del mundo humano y no presente tanto en el mundo animal. No presente en el mundo animal, el gesto especializado de señalar. Bien.
Entonces vamos con la etapa prelingüística, o sea, antes del desarrollo lingüístico los chicos tienen mucha apoyatura en la gestualidad. ¿Sí? Es más, muchas veces pasa que si el adulto o el cuidador completa mucho, porque decodifica esta gestualidad y completa mucho esto con la acción y no puede no dejar emerger el desarrollo lingüístico que ha pasado, que son factores socioambientales que afectan el desarrollo lingüístico, la curva de desarrollo lingüístico de ese niño o de esa niña, y no porque haya una patología, sino que es porque los padres enseguida decodifican la gestualidad y actúan en consecuencia, ¿no? Entonces a veces hay que decir, mira, no te entiendo, a ver, contame, ¿qué es? Preguntarle, darle el pie a que hable, ¿sí? Bueno, generalmente hay dos gestos que los tienen acá marcados en amarillo, que son los gestos protoimperativos y protodeclarativos. Los gestos protoimperativos aluden a la solicitud, a un pedido. Los protodeclarativos más vale a compartir una información, o diríamos a compartir la atención. ¿Sí? Que es toda una cuestión de estudio en psicología muy importante. Esto emerge entre los 9 y los 12 meses, aproximadamente en un rango entonces de los 9 a los 12 meses. Yo les dije que a los 9 meses pasaba algo en el desarrollo evolutivo de los chicos, ¿se acuerdan qué era? La emergencia de lo intencional. Intencionalidad. Intencionalidad implica intención. Justamente, ¿por qué? Porque hay un registro, ahí ocurre lo que se llamaba la revolución copernicana, que se descentraliza la mirada sobre sí mismo, reconoce a la mamá como un otro que es distintivo de sí mismo, y entonces al reconocer que el otro es un otro y no es parte de sí mismo, es con alguien que puede compartir. Por eso empiezan a aparecer estos gestos en estas etapas. ¿Sí? Puedo compartir atención con el otro. Es lo que se llama atención conjunta. Cuidador, niño, comparte la atención sobre un objeto de este mundo. ¿Sí? El objeto está mediando y suele ir acompañado con lo que es la alternancia de mirada. Alternar es miro al cuidador, miro el objeto, miro al cuidador, miro el objeto, cuando se está dando esta dinámica de compartir la atención sobre un objeto de este mundo, ya sea para pedírtelo o ya sea para contarte algo acerca del objeto. Y el contacto ocular es importante porque, según los Bates, 1975, dicen que son indicadores de intención comunicativa. O sea, que cuando te mira a los ojos, te está queriendo decir algo, básicamente, ¿no? ¿Bien? Sí. Esto es en niños, ¿sí? Esta comunicación prelingüística, ¿sí? Como dijimos, entre los 9 y los 12 meses tiende a hacer que emerja, ¿sí? Esto que les puse en amarillo es porque generalmente hay como todo un paradigma de investigación en todo esto. Acá está lo del carácter intencional en la comunicación temprana, que era un poco lo que veíamos en Rodríguez, ¿se acuerdan? Sí. Y vamos a ver que los gorilas, también se quiso estudiar esto, en los gorilas jóvenes. Y es interesante porque, bueno, en el libro van a ver varias cuestiones. Fueron viendo gorilas en estado salvaje y gorilas, digamos, criados con humanos, ¿sí? Donde lo que trataron de hacer es de no enseñarles en los primeros años, enseñarles signos ellos, para ver si de manera emergente surgía, ¿sí? en los gorilas el comunicarse con los humanos. Y es interesante porque, bueno, vieron que sí, que les tiraban los brazos para que los alcen, por ejemplo, pero no contaba como un gesto porque, ¿por qué no cuenta como un gesto? Porque no redirigía la atención. ¿Sí? Entonces no la contabilizaron como un gesto que emergiera en los gorilas de manera espontánea, etcétera, como para iniciar una comunicación, sino que se trataba de otra cuestión. Así como decimos que los niños se ven entre los 9 y los 12 meses, en los gorilas se ve mucho más tarde, hacia los 18 o 20 meses, en por ahí iniciar alguna cuestión comunicativa con ese adulto, con ese experimentador, digamos, con el que estaban. Generalmente los gestos no se basaban, como estábamos diciendo, en el gesto. A ver si me deja ir a la otra diapositiva y no se entraba.
Acá tienen una imagen de lo que ellos iban observando, ¿no? Fíjense que la flechita indica el contacto ocular que está haciendo, con lo cual ahí hay una cuestión del orden de que quiere comunicarle algo, pero no está el gesto de señalar, no se registran los protodeclarativos, no hay, importante, los protodeclarativos no están en el presente en el mundo animal, sí los protoimperativos, no los protodeclarativos. Y los protoimperativos en tantos gestos no son como, por ejemplo, yo te señalo para pedirte algo, sino lo que hacían era llevarle la mano. Acá a distancia 1, por ejemplo, lo que está haciendo es dándole el objeto para que se lo arregle, ¿no? O que se lo arme, básicamente. En la situación 2, le está, no sé si ven, pero como que le está agarrando la mano y se la lleva del bolsillo. Entonces es agarrar la mano a la petición. El protoimperativo es llevarle la mano al experimentador a donde quieren que esté. Al bolsillo, al picaporte, para que le abra la puerta, ¿sí? Son protoimperativos, esto es pedido. Pero no es contar una información relevante o alguna otra cuestión sobre el entorno, no va para ese lado. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia, por ejemplo, de los gorilas versus los niños. ¿Sí? En los niños está el protodeclarativo, los gorilas no. Y los niños tienen un gesto especializado de señalar que se llama pointing, o sea, de apuntando, pointing en inglés, apuntando, señalar, señalando. Sin embargo, en los gorilas esto no. ¿Sí? No está el gesto especializado, no hay protodeclarativo. Entonces, es importante que el constructo de atención conjunta es muy importante en lo tendiente a comunicación. Entonces. Y otra cuestión relevante es que en algún momento, cuando se está dando esa atención compartida con el cuidador, en el caso de los niños y las niñas, puede ocurrir que si hay una perturbación o una variación que generara el adulto en esa dinámica de compartir atención con el niño, hiciera que el niño rápidamente lo mirara para comprobar qué intención tuvo al cambiar, ¿no? Al hacer algo distinto. Eso es como lo llamaban el paradigma de hacerlo rabiar, y que generalmente cuando tienen 2 años, los niños lo que hacen es mirar al adulto para averiguar, para tratar de entender qué intenciones tiene esa persona. Esos son los precursores de la teoría de la mente, los antecedentes tempranos, lo ves en la atención conjunta. ¿Sí? Esto no se da en el autismo. O sea que si uno quisiera hacer un diagnóstico temprano de autismo, tendría que ver si está en juego la atención conjunta. Y la atención conjunta se caracteriza por esa alternancia de mirada, de objeto, cuidador, por la dinámica de el contacto ocular, etcétera, ¿sí? La gestualidad, sobre todo los protodeclarativos, vuelvo a marcarlo, ¿sí? La atención conjunta, la alternancia de mirada, que va acompañada con esto. En el caso ven, los niños autistas raramente miran a los ojos a la gente en una situación de hacerlos rabiar. El hacerlos rabiar es el paradigma de investigación que les decía, le introducís una perturbación en esa dinámica cuando está jugando con ese niño o esa niña para ver cómo reaccionan. Si trata de averiguar por qué cambiaste de parecer o qué hiciste distintivo a lo que venían haciendo. Y los chimpancés tienden a reaccionar como un niño típico, en ese mismo tipo de investigación, o sea, repitiendo eso en los chimpancés. Marcar qué más les quería contar. Bueno, esto es como una especie de conclusión, donde también estaríamos prestando atención como que tienen un punteo de los temas más importantes dentro del capítulo, ¿no? Que estamos hablando de que es una semántica funcional, que hay vocalizaciones no palabras, es más pertinente denominarlo así, que bueno, todo lo que estuvimos hablando sintéticamente lo tienen acá, el gesto de señalar, los mecanismos para los que motivan un protodeclarativo no están presentes, entonces como dijimos en los animales, y en el caso de niños con autismo también tendría a pasar esto, ¿sí? Bueno, todo lo que estuvimos hablando está como sintetizado en esta diapositiva. Como vienen, entienden lo que venimos hablando hasta acá, la importancia de la atención conjunta, cómo está en juego la alternancia de mirada, se llaman relaciones triádicas en otros autores, que tal vez lo vean más adelante, que se llama Trebarten, ¿sí? Bien. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bien.
Sí. Les marco unas cosas más del capítulo 10, ¿sí? De Gómez. Si tienen dudas me paran, ¿eh? Es interesante porque en este capítulo se va a abordar una cuestión bastante compleja que es la idea de conciencia y lenguaje. Y ahí dentro de conciencia específicamente cuando estamos hablando de la autoconciencia, o sea, ser consciente de uno mismo, de que uno mismo es alguien más en este mundo, y reconocerse. ¿Sí? El que ha sido pionero en esto es Gallup, creo que en algún, no sé si se los mencioné en algún momento o no, en los En el años texto. 70, él trató de evaluar en los animales, específicamente chimpancés, trató de evaluar si había autorreconocimiento o no, y lo hizo a través de ponerlos frente al espejo. Este es el famoso paradigma del espejo. Si ustedes lo buscan en National Geographic, en uno de esos canales, hay unos, bueno, no me acuerdo qué canal, pero en YouTube está. Hubo un tiempo que una de las publicidades de National Geographic era ponían un espejo en el medio de la selva y los monos se acercaban y los animales se acercaban y se miraban y no se reconocían. Algunos atacaban o gruñían o se asustaban porque entendían que había un otro que no eran obviamente ellos mismos y que estaban en peligro. Entonces se alertaban. Excelente, exactamente, esto viene así, es así, exactamente así. Que el paradigma empieza en el 70 para investigar, querían ver si había justamente conciencia en el mundo animal o no, conciencia de sí mismo. Entonces decían, bueno, si vos pones frente al espejo del animal, frente al animal, frente al espejo, si tiene conductas autodirigidas, ¿no? No es lo mismo que si yo haga así, en el espejo, a que si yo haga y lo quiero atacar, ¿sí? Entonces, era según el tipo de conducta, o atacar o autorreconocerse, tener una conducta autodirigida. ¿Bien? Y según que, bueno, variaba según el tipo, el animal, ¿sí? Pero también hubieron variaciones que me parecen re interesantes en el mundo humano, según si eras de una cultura que tenías más acceso a los espejos o menos. También es interesante, porque la pregunta es si en realidad están pudiendo medir lo que están queriendo medir. Eso es como un poco lo que se preguntan también. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, Ah, está bien. Entonces, monos no antropoides, o sea, más lejanos de nuestra línea evolutiva, se empiezan a hacer esto, y fíjense que de alguna manera se les escondía un agujero, hicieron variaciones, ¿no? Frente a esto. Y ellos primero querían atacar su reflejo, y después usaban el espejo como una referencia para buscar un objeto que se les escondía por detrás, ¿no? Y ahí es como que parece ser que si bien no llegaban a cierto reconocimiento, podían utilizar el espejo para encontrar un objeto que se les había escondido atrás. Eso también es muy interesante, el uso que le dan, ¿no? Bueno, acá van a ver que es un experimento que hace Ámsterdam, 1972, o sea, 2 años después de que se estaban haciendo estos experimentos con los espejos y para ver el reconocimiento y demás. Es interesante porque dice, fíjense que este es un chimpancé al cual primero se le había puesto frente a espejos, o sea, tenía contacto con espejos, ¿sí? Y se le marca la ceja, una ceja con pintura roja, ¿sí? Cuando está dormido, o sea, no ve cuando lo pintan, ¿sí? Y como si fuera, le hacen como una mancha, como si simulara sangre, ¿no? En la ceja. Entonces, cuando se despertaba, lo que hacían era observar qué hacía frente al espejo ese chimpancé. ¿Y qué imaginan que hacía? se tocaba. Bien, hacen varias fases. Hay una primera fase que no los someten directamente al espejo. Le habían hecho manchas en varios lugares visibles y no visibles de su cuerpo, ¿no? En los lugares visibles lo que hacían era mirarse el cuerpo y la mancha, ¿no? Ahora, tan pronto como se los presentaba frente al espejo, lo que hacían era tener la conducta autodirigida y de ir hacia donde estaba, o sea, tener la conducta autodirigida, tocarse su ceja, no tocar el reflejo. ¿Mm? Entonces la conclusión es que sí, que tienen autorreconocimiento, por lo menos sí los chimpancés que están mucho más cercanos a nuestra línea evolutiva que otros monitos. ¿Sí?
¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Y fueron repitiéndolo y acá lo tienen, que no se encontró con otras especies. ¿Sí? Ahora, hay que ver, dicen, si en realidad esto es un problema de la prueba para evaluar eso, o si en realidad es porque efectivamente eso no se repite en otras especies, porque dicen que hay monos que el contacto visual lo codifican como amenazante, ¿sí? Entonces hay que ver si no activar alguna cuestión más del orden de atacar por el hecho del contacto visual, y no estuviese eso como obstaculizando el poder evaluar o medir si realmente tendrían o no ese autorreconocimiento. Igual hay que ver. Lo que hicieron fue variar la posición del espejo, para tratar de controlar eso, ¿no? Entonces, si lo ponían en otro lugar donde no queda tan enfrentado, y si bajaban, menguaban las respuestas de agresión, digamos, por el tema del contacto ocular y demás, pero no había reconocimiento. Los que sí se encontraron son estos que tienen acá, que son chimpancés, orangutanes, bonobos. En los humanos, obviamente, se hizo evaluaciones, y en los humanos el autorreconocimiento, o sea, reconocerse en el espejo, como sí mismo, se da entre los 18 a los 24 meses. En los animales aparece mucho más tarde. Por ende, podría hablarse de autoconciencia en los que son más cercanos a la línea evolutiva y en los humanos. ¿Sí? Con respecto a los gorilas pasa algo similar. No se encuentran indicadores, digamos, de ese autorreconocimiento. Era esperado que sí, no ocurrió. Pero depende, o lo que afectaba, era si tenían más contacto o menos contacto para la prueba, para la performance en la prueba, si tenían más o menos contacto con el mundo humano. ¿Sí? Sin embargo, bueno, nada, ellos infieren o piensan que tal vez estarían condicionados por el estar en contacto con humanos o no. Entonces, por lo cual, hay que ver, hay que tener en cuenta Coco, sí pudo reconocerse, y otros no. Entonces la pregunta es si es porque Coco estaba con humanos o porque no, etcétera. Bueno, esos eran algunos debates. Yo les voy contando los debates, pero bueno, lo que más me importa que ustedes vayan teniendo en cuenta es cómo van, fíjense en la investigación y en la comparación, cómo van variando incluso cosas a las pruebas. Se dan cuenta, son todos experimentos que se están haciendo, ¿no? Que se han hecho. Ahora están mucho más avanzados. Incluso si ustedes buscan en YouTube también hay más. Hay muchos más. Había uno que... Bueno, se los voy a compartir. No les voy a decir más, simplemente se los voy a compartir. Bueno, acá era si realmente servía el tema de medir el autorreconocimiento frente al espejo, o simplemente que el animal tuviera una conducta autodirigida, ¿no? Eso es en otro contexto. Y piensan que tal vez si fueran medidas más flexibles, esto podría permitir medir de otra manera y poder ver que tal vez haya sí autorreconocimiento en otras. Y esto es como que es una problemática que emerge a lo teniente, o que repercute en las postulaciones teóricas o las aseveraciones teóricas que hacen los autores. Ustedes ven Vygotsky, en Teorías y Sistemas 2, donde este autor un poco lo cita, ¿no? Y hace referencia a él sobre la naturaleza social de uno mismo, porque fíjense lo que pasa con, por ejemplo, Coco, o con otros que al no superar la prueba del espejo hasta que tuvo contacto con humanos, ¿no? Entonces la pregunta es qué pasa con el tema de la autoconciencia, ¿sí? Y ¿por qué? Están viendo Vygotsky, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Por qué piensan que está titulado o se plantea la idea de la emergencia social del uno mismo? ¿Por qué está dicho así? Como lo plantea Vygotsky, es a partir de que nosotros somos parte de la conciencia del otro, dado lo que los procesos psicológicos superiores se dan primero en interconexión con el otro, en una manera intersubjetiva y después intrasubjetiva. No, en el trabajo que entregamos hoy lo había incluido, pero por una de las respuestas, ahora no me acuerdo cómo,
Pero me parece que tiene súper que ver. Y también mientras vos mencionabas estos estudios, yo había visto una conferencia de alguien que nada, hablaba de Brunner, porque tenemos que ir mañana. Él daba el ejemplo de la novela de Ana Karenina, que es de Tolstoy, que es un novelón así gigante, en donde te cuenta la vida de una chica, si nadie lo leyó, es muy linda, pero tiene 3 millones de hojas. Es más chica, ¿no? El booklet tiene 700, y de esas 700 hojas, hacia el final, spoiler, la chica estaba mal con su amante, recibe una respuesta, se desencuentran, ven un tren, se tira y se suicida. Y esas últimas hojas hacen que vos puedas entender el resto de la historia. Ahora, si la historia hubiese cambiado y hubiese salido todo bien, esas 700 hojas como que no tenían sentido. Y lo mismo es en la evolución, ¿no? Tenemos un montón de cosas en común con los simios, pero de repente hay esa diferencia que puede llegar a ser mínima, que hace la diferencia. Y un poco viene con respecto a la cultura, ¿no? Y lo que es el otro. Justamente ahí es donde se inscribe lo que es la atención conjunta, de la relevancia de lo que es la atención conjunta en el mundo humano, ¿no? Y que hay otro que me mira, que me atiende, con el que comparto la atención, en el que emerjo, ¿no? A partir del que... Entonces es muy interesante, es una postura muy interesante, ¿no? Esta posición, y él la trae por esta cuestión que está problematizando, ¿no? De tener conciencia de sí mismo, y conciencia de que hay un otro, me reconozco a mí, reconozco a un otro y comparto con el otro. Y en ese compartir con el otro, me termino desarrollando básicamente, ¿no? Así que bueno, hay algunas discusiones también, no me voy a meter tampoco tanto en esto, si en realidad el comportamiento autodirigido, pasa que acá hay un dualismo escondido, entonces yo no me quiero meter mucho acá, porque podría criticarle muchas cosas, pero no tenía ganas de meterme con esto, pero si en realidad están hablando de autorreconocimiento en términos de entidad física, o lo están haciendo en términos de entidad en cuanto a la conciencia, en cuanto a la mente, ¿sí? Yo creo que es acá donde quieren un poco problematizar para cuidarse de lo que es la teoría de la mente, vinculada al desarrollo lingüístico. ¿Bien? Entiendo que lo están haciendo por eso. Pero siguen los debates sobre qué están midiendo y de qué manera lo están midiendo. ¿Sí? Yo cierro acá Gómez, porque la segunda parte que vemos de Gómez, que es lenguaje, yo les conté algo muy referencia, lo del lenguaje lo vemos en la unidad 3 y 4, entonces no me voy a meter tanto ahí. Léanlo y me preguntan cualquier cosa, miren el Power, que les pasé donde marqué cosas. Ahí tienen básicamente un debate muy marcado sobre innatismo, ambientalismo, ideas ambientalistas, innatistas, ¿no? Sí. Estamos haciendo referencia a que está en juego una estructura innata desde una visión más chomskiana, Chomsky, que lo vamos a ver, o si nos paramos en una posición más que dicen, bueno, no, pará, porque el factor ambiental bastante importante es también, ¿sí? No hay que negarlo. Y ahí vienen como Carmelo Smith, López Ornat, Susana López Ornat, también de España, Susana. ¿Bien? Así que, bien, esto es Gómez, ¿sí? Quiero saber si tienen dudas, comentarios, preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Yo me mareé un poco, profe, la verdad. ¿Lo mareé? Está bien. Yo pienso que corrí igual. No sé, capaz que les di mucha información, eso sí, capaz que siento eso, por eso les pregunto, ¿no? Si tal vez les di como mucha información de golpe. Sí, como... Me parece que No sé si mucha información de golpe, pero como que me tenía que detener a pensar, ok, está hablando de los animales o de los niños, o bueno, nada, como tuve que recapitular un par de veces, pero se entiende igual el tema, se entiende, eso sí. Bueno, hagamos una cosa, relean y vuelvan a ver la clase grabada y me preguntan, ¿sí? ¿Les parece bien?
Sí, profe, porque a profe. mí la verdad, a mí me pasó exactamente igual, o sea, Ok, es como un rompecabezas toda la información, si la ves desde un punto de vista general, Está bien, está bien. entiendo, pero en Creo segmentada, que se va. es cierto, está bien. Bueno, No. está bien. Vamos a hacer una cosa, tratemos de sistematizar para el próximo encuentro un cuadro, ¿sí? Y en la primera parte lo que hacemos es compartir ese cuadro, ¿no? Mundo humano, mundo animal. Lo tienen bien marcado en las diapos igual. No sé si lo tienen con color, seleccionado en verde, amarillo, o sea, como cosas relevantes, tienen una diapositiva de conclusión. ¿Bien? Sí, profe. La idea es que armen grupos de 2, 3 y vayan armando un cuadrito comparativamente mundo humano, mundo animal, pero desde Gómez. ¿Sí? Ujú. Y lo compartimos en la próxima clase y empiezo a tirar ideas sobre sociólogo, tranquilamente, muy, muy tranquilo. Pero tengo que avanzar. Pero bueno, yo sé que son muchos autores, esta materia tiene muchos autores, pero nada inabordable, no es imposible de abordar, no se asusten, no se preocupen, si tenemos que volver, volvemos, si tenemos que hacer alguna clase, es más, los sábados estábamos viendo con algunos docentes auxiliares marcar algún día tipo grupo de estudio, así de distintas comisiones que se quiera sumar y todas esas cosas, con alguna duda y lo que sea, está bueno también, ¿sí? Ah, bueno. Perfecto. Y sí. Bien. Ah, esperen porque alguien se me sumó ahora en este último tiempo, creo que es Pérez, ¿no? Ahí en el chat pusieron Sí. Yo voy a poner Fitli a Pérez. y Pérez. Yo estaba, profe, al principio, pero después se me desconectó y me volví a conectar. Sí, sí, yo te puse el presente, Ah. porque me avisaron, ¿eh? Y Cotrina me preguntó, ¿no? Si estaba bien. Sí, está, listo. Bueno, tranqui. No se preocupen, entonces hacemos así. La próxima, otra cosa, ¿tienen armados grupos de trabajo para el TP? Sí. Y van viendo si pueden contactar niños, niñas de 18 meses en adelante. Tienen, Yo no tengo tienen. grupo, profe. Bien, ¿alguien que le incluya a María Cecilia? Yo tampoco tengo grupo. Ahí está. Yo tampoco ¿Belén, vos tengo tampoco? grupo. Bueno, hay que No, armarnos. yo tampoco. Ahí está, tienen un grupo. Bueno, los que no tienen Bueno, grupo. ahí escribo al grupo de última y nos vamos Dale, a armamos Usen un el grupo grupo de aparte. WhatsApp para hablar también, ¿vieron? Y Dale. armar, ¿sí? La idea es que para la próxima clase tengan armados grupos y vayan pensando a qué niño o niña de 18 meses hasta 4 años pueden contactar para hacer Ok. pedir una filmación y administrar unos instrumentos que les voy a enseñar a usar, ¿ok? Dale. ¿Cuántas personas el grupo, profe? Hasta 5, no más. Ok. Porque más de 5 hay uno que no trabaja. Eso, hasta 5. Si quieren de 3, de 4, también vale también. Por ejemplo, si hay uno de 6, pueden dividir en 2 de 3. ¿Bien? Buenísimo. Perfecto, profe. Ok. Bueno. Yo, Caro, te quería pedir un favor, Sí, si puede ser. sí, Si te sí. podrías quedar conectada, ¿me podría quedar conectada con vos 5 minutitos para hablarte de Dale. algo? Dale, sí, no hay ¿Es problema. posible? Gracias.